Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 18. Invasión. Día 110 de bromas. Última etapa del examen Chunin. Kai. Muremaru despertó al instante cuando el chakra de su mentor lo envolvió. Por un segundo, no supo quién era ni dónde estaba, pero luego recuperó la memoria y recordó lo sucedido. El genjutsu. Muremaru se puso de pie de un salto y agradeció a quien lo escuchara que los clones de Naruto fueran más resistentes que los Kage Bunshin normales. Desaparecer en ese momento habría sido la peor manera para que Kiritori se enterara de la broma. El clon esquivó el ataque cuando una ráfaga de viento destrozó el asiento en el que se encontraba, y luego se agachó para esquivar una lluvia de shuriken. «Sensei», gritó, sacando un par de kunai y lanzándolos directamente contra los tres shinobi que luchaban contra Kiritori. Dos de ellos retrocedieron mientras el tercero bloqueaba, y el maestro aprovechó la oportunidad para cortarle la pierna al hombre por el tobillo con su propio pie. «Fuera», gritó Kiritori, apartando el primer golpe de espada del ninja de la arena. «Este no es lugar para un estudiante. Retírense a los refugios inmediatamente». Ni hablar. Era un clon, así que no corría ningún riesgo quedándose a luchar. No iba a ocupar el lugar de otro y esconderse. «Puedo luchar», gritó, mientras buscaba más kunai. «No», dijo, retrocediendo de un salto. Luego apartó a Muremaru de un empujón, recibiendo al mismo tiempo un senbon en el hombro. El golpe habría impactado a Muremaru, y este ni siquiera se había dado cuenta. «Soy tu maestro y esta es una orden», dijo el Chunin, arrancándose el senbon con una mano mientras desarmaba al segundo ninja de la arena con el pie. «Vete». «Puedo», Muremaru comenzó a hablar, pero se detuvo cuando Kiritori le puso el pie en el vientre, dejándolo pegado. Luego se preparó para una patada y soltó a Muremaru con las piernas completamente extendidas. El falso estudiante de la academia voló por los aires por un segundo, logrando aterrizar correctamente usando la técnica de caminar sobre los árboles. Había aterrizado a apenas 1 metro de una salida, y su amo ya no podía ser visto debido a la intensa lucha que se estaba desarrollando. Su rostro se tensó mientras corría hacia la salida. No iba a interponerse en el camino de Kiritori, pero tampoco iba a huir. Esta era Konoha, su preciada aldea, y él iba a luchar hasta la muerte para protegerla. El dolor fue lo que la despertó. Ariko, instintivamente, se llevó la mano a la oreja lastimada, solo para encontrarse con Ichigo. «¿Por qué me mordió?», se preguntó. Había permanecido casi siempre en silencio durante todo el torneo, así que no tenía ni idea de qué lo había impulsado a hacer algo así. De repente, recordó los últimos minutos y se incorporó de golpe. «Arriba, rápido», gritó Miyoshi a su lado, despertando a Ringo de una bofetada. «Ustedes dos son los últimos», les dijo. Ariko miró rápidamente a su alrededor. Había combates por todas partes, y un muro de tierra se alzó junto a ellos, separándolos de un trío de ninjas del sonido. Rápidamente comprendió lo sucedido y se recordó a sí misma que debía agradecerle a Naruto por haber hecho que sus clones fueran tan resistentes. Luego chasqueó el pulgar y el meñique de la mano izquierda, en señal de agradecimiento al conejo que había recuperado su lugar en la parte superior de su cabeza. «Con mucho gusto», respondió Ichigo rápidamente con un trío de golpes. «Todos a la salida», gritó Mitoto, lanzando un par de kunai al ninja que intentaba trepar por el muro de tierra que acababa de invocar. «Tenemos que llegar a los refugios, rápido». Miyoshi comenzó a repartir shurikens a todos. Ariko negó con la cabeza y guardó el suyo. Como clon de Naruto en la academia, se aseguraba de estar siempre bien equipada. Sobre todo en el manejo de armas arrojadizas, que era su especialidad oficial. Su zona parecía tener menos combates que las demás, por lo que el grupo no tuvo dificultad en llegar a una de las salidas.
Mira detrás, envió Ichigo por mensaje justo cuando el Bunshin estaba a punto de entrar por una de las salidas. Ariko lo hizo y vio a Lee allí con un par de Jonin, manteniendo ocupado a Gaara. El chico claramente había tenido mejores días y respiraba con dificultad, pero aún luchaba con toda la fuerza que tenía antes. Al verlo, Ariko empezó a apreciar el taijutsu de una forma diferente. Tras Mitoto, los ninjas de la moda de Konoha salieron corriendo del edificio. Solo un enemigo interrumpió su camino, pero con Fumichi Jinichi apoyando a Mitoto, el solitario ninja del sonido apenas representó un obstáculo. Y entonces salieron afuera. La situación no mejoró mucho. Había combates por todas partes, y con los espacios más amplios se podían oír y ver técnicas más potentes por doquier. Un trío de serpientes gigantes había atravesado el muro y avanzaba lentamente hacia la torre Hokage, destruyendo todo a su paso. «Doton. Dorieki», gritó Mitoto. Un muro apareció justo en medio de la calle, bloqueando una ráfaga de viento gigantesca proveniente de un shinobi en los tejados. El ninja no esperó y saltó hacia un lado para buscar una nueva línea de ataque. Nunca lo consiguió. «Gatsuga», gritó Kiba, saliendo de un callejón girando como un taladro. El shinobi del sonido, en el aire, no pudo esquivarlo y recibió un fuerte golpe antes de caer más adelante en la calle. No se levantó. Otros genin de su antigua clase salieron del callejón, junto con varios civiles. Shino, Shikamaru, Ino y Choji se unieron a Kiba mientras vigilaban su entorno. «Estás escoltando a civiles al refugio, ¿verdad?», preguntó Mitoto. «De acuerdo, señora», respondió Kiba con una sonrisa ligeramente lasciva. Mitoto ignoró la mirada. «Chicas, vayan con ellas», ordenó, volviéndose hacia la ninja de la moda de Konoha. «Manténganse juntas, protéjanse entre ustedes. Voy a ver si puedo ayudar en la arena». Regresó corriendo. El grupo se unió a los genin y a los civiles, con Ariko rezagada. Los demás se abrazaban con fuerza, presas del miedo y la aprensión. A Ariko le hubiera gustado ayudar, pero su estado mental actual se lo impedía. Ariko no sentía esas emociones. Sentía furia. La idea de que su aldea fuera atacada la llenaba de un deseo irrefrenable de golpear algo, de matar a los invasores. En cuanto alguien dejó de mirarla, usó un rápido kawarimi para aparecer en un tejado a 1,5 kilómetros de distancia. No pensaba esconderse en un refugio, aunque el resto de su grupo la necesitara. Sentía pena por haberlos abandonado, pero Konoha la necesitaba más. Iba a ir de caza. Y a juzgar por el mensaje que Ichigo acababa de enviar, su pasajera estaba completamente de acuerdo. Ni Naruto ni sus dos identidades falsas habían pensado en enviar una actualización. Por lo tanto, fue la muerte del primer clon, seguida de la muerte de muchos otros, lo que reveló a los clones en el sótano de Urwara que la aldea estaba siendo invadida. Allí había cientos de clones, entrenando, descansando, leyendo, planeando, comiendo y realizando multitud de otras actividades. Sin importar lo que estuvieran haciendo, en el instante en que murió el primer Bunshin, se giraron hacia la arena como una ola, con los ojos muy abiertos. Entonces comenzaron los gritos de guerra. «¡Hora!», gritó una copia, y todos la recogieron. Todos corrieron hacia la salida que conducía a la arena, con las manos extendidas hacia las armas. «¡Alto!», gritó un clon, su voz ahogando de alguna manera el grito. Todos se giraron para ver a un clon, uno de los miembros del Consejo Naruto, de pie en el lugar que normalmente ocupaba el original. «¿Qué?», le gritaron docenas de clones. «Todos salimos así, la broma está hecha», gritó. «¿Tantos clones a la vez? Ya nadie se dejará engañar. Lo revisarán todo y estaremos acabados». «¿No nos estás diciendo que dejemos que esto suceda?», respondió un clon. «¿Estás loco? Cobarde». «Yo voy de todas formas», dijo otro, y muchos asintieron. «Tengo una idea», gritó uno por encima de todos. Lo habían oído perfectamente y todos se volvieron hacia él. Realizó un único sello de carnero y adoptó otra forma. No era una forma que hubieran adoptado anteriormente, pero era perfecta para la situación. El concejal se rió, imitando el gesto de un carnero. «Eso es justo lo que necesitamos. Todos sigan ese ejemplo». Luego envió una actualización en cuanto cambió de forma, por si alguien no se había enterado. Se produjo un tsunami de focas carnero cuando todos adoptaron una nueva apariencia. Los clones no eran exactamente iguales, aunque todos seguían el mismo patrón, que era precisamente lo que se requería. «Ahora, todos», dijo el miembro del consejo. «Creen tantos clones como puedan que sean capaces de luchar correctamente.
Una serie de asentimientos respondieron a su llamada, junto con sellos cruzados. Quiero que la mitad de la gente aquí se quede atrás, y que el resto se disperse por las numerosas salidas de Konoha. ¿Por qué? Preguntó uno. Por si alguien necesita refuerzos. Gritó. Necesito que saquen armas de verdad y el mapa. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Saquen las etiquetas y empiecen a repartirlas. Todos los Bunshins entraron en acción. Oleadas de clones se precipitaron por cada salida, casi pisoteándose unos a otros en su prisa. Incluso los techos se llenaron de copias que salían corriendo. La situación mejoró cuando los caminos se bifurcaron y los clones se dirigieron en todas direcciones. Los atacantes debían estar preparados. Los clones se acercaban. Hinata se encontraba en la enfermería, explicando a los médicos cómo funcionaba su técnica de cegamiento, cuando entró el primer ninja del sonido con las armas desenvainadas. Con tantos ninjas en la sala, no llegó muy lejos, pero después de que el tercero casi lograra lanzar una bola de fuego a la sala abarrotada, quedó claro que había que hacer algo. Con todos allí, Hinata no podía luchar con toda su fuerza. Miró a su alrededor mientras los médicos discutían sobre qué hacer, evacuar o quedarse allí. Uno de ellos selló la habitación, pero eso no duraría para siempre, solo unos minutos. Activando su Byakugan, miró a su alrededor. Había habitaciones laterales en las esquinas, destinadas a ninjas que necesitaban aislarse del resto. Debido a los pocos combates que habían tenido, estaban todas vacías. Gracias al entrenamiento que acababa de recibir, calcular tamaños y dimensiones le resultaba fácil, y rápidamente ideó un plan. Todos a las habitaciones laterales. Gritó. Los médicos se volvieron hacia ella. ¿Estás loca? Nunca podremos luchar ahí dentro. Respiró hondo. Podía hacerlo. Lo haría. No será necesario. Respondió con claridad, mirando fijamente a quien creía que era el médico jefe, directamente a los ojos. Me quedaré aquí y me aseguraré de que nadie pase de esta habitación. La llenaré de acero suficiente para asegurarme de que nadie salga con vida. Pero, dijo un médico. Vamos. Gritó Hinata, buscando sus pastillas en los bolsillos. No hay tiempo. Sois médicos, encárguense de los heridos. Junto a los dos genin de la aldea de la hoja derrotados, había un trío de ninjas heridos. Yo los defenderé. Nadie protestó. Algunos intentaron intimidarla, pero sus ojos Byakugan seguían activos, y por lo tanto nadie podía superarla en miradas. Llévense las camas, los armarios, todo. Denme todo el espacio que pueda. Gritó. Y cuiden de mi primo, añadió en voz baja. Sin importar lo que hubiera intentado, seguía siendo de la familia. Los ninjas enemigos tardaron 2 minutos en abrir la puerta, y para entonces Hinata bailaba en medio de una trituradora de carne, retorciéndose ilesa mientras el acero volaba a su alrededor. Los 3 primeros ninjas que entraron ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de desintegrarse, y los que les siguieron lograron retirarse, heridos por todas partes. Para la cuarta oleada, había tantos ninjas muertos alrededor de la puerta que los shinobi de la arena y el sonido tuvieron que saltar por encima de los cadáveres de sus aliados para entrar. Mientras tanto, Hinata tomó una segunda pastilla de soldado mientras giraba. Ninguna iba a pasar, no mientras ella viviera. Ella no se dio cuenta, pero entre los muchos muertos de las tribus del sonido y la arena, había un dúo de ninjas de la nube que esperaban capturarla con vida. No habían logrado pasar de la puerta. Como muchos ninjas de la aldea de la hoja, Ryukatsu Hyoji seguía el examen de Chunin por la radio mientras estaba en un bar. Incluso había apuestas, y se alegró de que las probabilidades de la victoria de la heredera Iga fueran lo suficientemente buenas como para tentarlo. Había ganado más que suficiente para pagar lo que fuera que bebiera ese día. Entonces empezaron a aparecer ninjas enemigos por todas partes, y todo se fue al traste. Había suficientes shinobi de Konoha en el bar como para repeler el primer ataque, pero ya habían sufrido bajas. 2 de ellos, otros Chunin, resultaron gravemente heridos, y otros 4 sufrieron heridas leves. Él salió ileso, pero al ritmo que iban las cosas, era solo cuestión de tiempo. Cuando otro grupo de la arena hizo acto de presencia, todos reaccionaron. Intentó atrapar a todo el grupo en un genjutsu. Manos ilusorias hechas de púas surgían de todas partes, mientras que los que estaban en el aire eran golpeados por patos de fuego, pero la mitad del grupo lo ignoró. Los demás intentaron esquivar, pero, tal como lo había planeado, cayeron en la trayectoria de los ataques enemigos. Uno de los ninjas supervivientes lo atacó, mientras los demás estaban ocupados.
Intentó una segunda ilusión, abriendo un falso foso en el suelo, lleno de serpientes, lobos y patos, pero el hombre lo atravesó con facilidad. Entonces Hyoji desapareció, apareciendo en una azotea a 20 metros de la acción. ¿Qué? Dijo el ninja de Konoha. Él no había hecho eso. Aún no podía realizar un Shushin fuera de una situación tranquila. Al bajar la mirada, vio que no había sido el único que había cambiado de lugar. La calle frente al bar ahora estaba llena de ninjas que nunca antes había visto, en lugar de sus compañeros de bar. A primera vista parecían Anbu, pero había diferencias evidentes. Habían desaparecido las máscaras de animales y, en su lugar, lucían combinaciones de colores y diseños de lo más extrañas en sus rostros. Uno incluso tenía una estrella gigante, morada sobre amarillo, pintada justo a la altura de la nariz. Además, cada uno tenía un peinado distintivo en tonos brillantes. Una cresta azul celeste por aquí, un arcoíris ondulante por allá. El ninja que había ocupado su lugar era igual de visible, con 2 cuernos verde lima giratorios que sobresalían de su máscara púrpura y 3 coletas de color rosa brillante que le colgaban de la espalda. El ninja de la arena que lo había estado atacando no dudó y continuó su ataque contra su nuevo objetivo. El extraño Anbu bloqueó el golpe de espada con el brazo desnudo, pero el shinobi de la arena extendió la otra mano y agarró al hombre de cabello rosa por el cuello. Entonces el ninja de la arena gritó, claramente estaba siendo electrocutado. Un segundo después, el Anbu con cuernos había desaparecido, y el shinobi de la arena yacía en el suelo, humeando y convulsionando. A su alrededor, el resto del grupo se encontraba en un estado similar. Los que no estaban muertos estaban claramente heridos o ciegos, a juzgar por sus acciones, y más de esos extraños ninjas se cernían sobre ellos con manos brillantes a sus espaldas. Apartando la vista del camino, se dio cuenta de que esos ninjas estaban por todas partes. Vio a algunos corriendo por las paredes, disparando desde los tejados y lanzándose directamente a la acción. Cientos de ellos, por doquier. Un trío en un cruce de camino se lanzó espalda con espalda, y un tornado se formó a su alrededor. Bueno, pensó mientras respiraba hondo, no podía dejar que ellos hicieran todo el trabajo. Tras realizar sellos con las manos, se concentró en un shinobi del sonido que se abalanzaba sobre él, y una oleada de llamas ilusorias surgió de los callejones para abalanzarse sobre el invasor. El enemigo retrocedió al instante y huyó en dirección contraria, sin darse cuenta de que se dirigía directamente hacia un torbellino giratorio. Unos ojos brillantes aparecieron en la ola llameante, seguidos de un pico gigante y alas ardientes. Por suerte, el shinobi no retrocedió, pues de lo contrario podría haber empezado a dudar de la ilusión. Un segundo después, fue arrastrado y lanzado por los vientos furiosos. Hyoji suspiró, dejando que la ilusión se desvaneciera. Realmente necesitaba hacer algo con respecto a ese miedo suyo. «Maldita sea», exclamó Killua mientras otro recuerdo le venía a la mente. No tenía nombre hasta hoy, pero después de tomar el mando del contraataque de los clones de Naruto, la multitud le había dado uno. Con tanta gente que le hablaba, lo necesitaba. Maldecía porque el grupo acababa de perder otra veintena de clones. Lo peor era que habían muerto sin haber servido para nada, intentando drenar la energía de las 3 enormes serpientes que estaban remodelando el pueblo. Se dirigió a la enorme cantidad de clones que esperaban órdenes. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lidiar con esas serpientes gigantes? ¿Alguien? Hubo un momento de silencio. Aquí tenéis un equipo con gran potencia de fuego, por si lo necesitáis, dijo finalmente alguien desde el fondo de la sala. Los clones se movieron y 6 Narutos avanzaron, cada uno con una esfera negra en la mano. Killua se plantó justo delante de ellos y frunció el ceño. Ya probamos esas y no funcionan bien. ¿Qué tienen de diferente las que ustedes tienen? Acercó la mano que sostenía la esfera frente a él. La mía contiene 70 días de chakra de fuego en una bola. Las demás tienen una duración similar. El clon silbó con los ojos muy abiertos y luego sonrió. Eso podría funcionar. Es justo lo que necesitamos ahora mismo. Se giró hacia la multitud de clones que esperaban. Necesito 50 clones para acompañar a 3 de estos. Algunos de los que esperaban se disfrazaron al instante y dieron un paso al frente. ¿3? Preguntó Higoku, el clon que dirigía a los que mantenían esas bolas. Killua se dirigió a los técnicos de mantenimiento. 3 ahora, 3 de reserva por si algo sale mal. No sabemos si hay otras invocaciones similares esperando entre bastidores, y ustedes no son fáciles de reemplazar. Los clones asintieron. Higoku señaló a otros 2 miembros de su equipo y luego hacia las salidas.
Acto seguido, salió corriendo, seguido por decenas de clones. Ascendieron en tiempo récord, y los que ya estaban en los túneles se apartaron para dejarles paso. Los 3 operarios de mantenimiento llegaron a la superficie y se encontraron con un panorama desolador. Un gran número de clones de Naruto combatían contra las 3 serpientes. No tenían otra opción, ya que los ninjas de la arena y el sonido aprovechaban su presencia para cubrirse y distraerlos. Si bien los clones no habían logrado infligir daños significativos a las invocaciones, al menos habían conseguido mantenerlas relativamente a raya. Y fue el propio pueblo el que sufrió. En un círculo de unos cientos de metros de diámetro, no quedaba ningún edificio en pie. Casas y almacenes en ruinas salpicaban el paisaje, ofreciendo poca protección a los ninjas que se encontraban en tierra. Izquierda. Derecha. Gritaron sus 2 compañeros, corriendo en sus respectivas direcciones. Eso me deja con el del centro, pensó Higoku. Era el menos dañado de los 3 y el más cercano a un escuadrón de ninjas del sonido que lo defendían. Avanzó lentamente, mientras los otros 15 clones, aproximadamente, se extendían a su alrededor para protegerlo. Ahora bien, ¿cómo atacar? Se preguntó el técnico. La cabeza era el objetivo más viable, pero estaba a decenas de metros del suelo y no había ningún tejado a su alcance. Un Kawarini podría alcanzarlo, pero si fallaba, caería en picado. Mientras buscaba una estrategia, su objetivo movió la cola en círculos contra el suelo, obligando a un trío de ninjas de Konoha que se escondían tras un montón de chatarra a esquivarla. Uno de ellos saltó directamente hacia arriba, esquivando la cola con facilidad, justo cuando la cabeza de la serpiente se abalanzó hacia adelante, con la boca abierta para un bocado rápido. Higoku vio la oportunidad y reaccionó al instante. Con una sola mano, realizó un sello de serpiente, intercambiando posiciones con el ninja que saltaba justo un segundo antes de que las fauces de la criatura se cerraran. Ni siquiera tuvo tiempo de liberar la esfera antes de ser dispersado por los colmillos de la serpiente. No es que marcara mucha diferencia. Apenas un segundo después de la desaparición de Hikogu, la esfera se desestabilizó y estalló, liberando el enorme calor que contenía en todas direcciones. La cabeza de la serpiente se cocinó instantáneamente desde dentro, convirtiéndose en una bola de llamas ardientes de 10 metros de diámetro. Los otros 2 guardianes vieron la técnica de su jefe y la copiaron, y menos de un minuto después, 3 pequeños soles ardían dentro de las murallas de Konoha. El calor extremo transformó rápidamente el clima del barrio en uno similar al de un desierto. La lucha cesó por un instante, mientras todos volvían la vista hacia las esferas de fuego que aún flotaban en el aire, sin comprender que algo así pudiera suceder. Todos menos los clones de Naruto, claro. Sabían lo que acababa de ocurrir y aprovecharon la oportunidad. Cargaron hacia adelante, atravesando las defensas de arena y sonido mientras duró el momento. Sorprendidas y sin sus gigantescos defensores, las fuerzas invasoras fueron rápidamente repelidas hacia la muralla. Y allí les esperaban más clones. La primera oleada de Bunshins que se envió como refuerzo tenía un objetivo específico. El estadio. A medida que los clones explotaban, Kyuuba y su equipo de operadores recibían actualizaciones frecuentes sobre la situación en la aldea. La situación mejoraba lenta pero seguramente en todos los lugares donde los clones tenían presencia, excepto en un sitio. En el estadio propiamente dicho. Gaara seguía allí, luchando contra Lee junto a un par de Jonin que se habían unido a la batalla. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, era evidente que no lograban hacerle frente al creciente monstruo de arena. Peor aún, Lee se estaba cansando rápidamente, y era imposible predecir qué sucedería si caía. Por ello, se enviaron unos 400 clones para derrotar o retrasar a aquel monstruo. Para entonces, Gaara estaba completamente cubierto de arena e invisible. Los refuerzos llegaron justo a tiempo. Uno de los Jonin acababa de agarrar al caído Lee y se había retirado, dejando solo a un ninja de Konoha en la arena. Primera oleada, adelante. Gritó el líder de los Bunshin, y 40 clones se lanzaron hacia adelante. Algunos saltaron directamente hacia la bestia de arena, intentando electrocutarla hasta la muerte, mientras que 2 aparecieron justo delante del Jonin para defenderlo. Dichos clones murieron al instante cuando el monstruo lanzó una gigantesca bola de viento y arena. El Jonin la esquivó en las gradas, retrocediendo. El líder se tomó un momento para asegurarse de que la situación en las gradas estuviera bajo control, luego volvió a mirar al centro del estadio. Más de la mitad de los clones ya habían perecido sin apenas hacer nada. Los rayos no parecían afectarlo, y las esferas negras que intentaban lanzar estallaban rápidamente entre la arena que volaba.
El cegamiento no parecía tener ningún efecto, al igual que una docena de etiquetas explosivas conectadas. ¿Alguna otra idea? Preguntó, mirando a sus subordinados. No hubo respuestas. Segunda oleada, adelante. Ordenó, y 40 clones se lanzaron hacia adelante. No tenían un plan para destruirlo, pero mantenerlo ocupado tendría que ser suficiente. La bestia de arena reaccionó al instante ante los recién llegados, lanzando un zarpazo contra el escuadrón que se aproximaba. La mayoría de los clones allí presentes usaron Kaubarimi para aterrizar a salvo, pero uno de los que iban al frente tuvo otra idea. Suiton. Topanami Kyoa. Gritó dicho Bunsin, desapareciendo mientras una lanza de agua se precipitaba hacia adelante. La oleada impactó la mano de la bestia, convirtiendo rápidamente la arena en lodo. 4 dedos cayeron un segundo después, al no poder sostenerse ya la mano del monstruo. ¿Viste eso, verdad? Dijo un Bunsin justo a su lado. El agua claramente funcionó, aunque se suponía que Topanami Kyoa era una técnica defensiva. Todos ahí abajo. Ordenó el líder. Quiero 5 clones fabricando esas lanzas cada segundo. Machacaremos esa construcción hasta llegar al tipo del medio. Josh. Gritaron los clones, lanzándose hacia adelante. Una manguera tras otra comenzó a dispararse contra la bestia, que poco a poco fue perdiendo capa tras capa. Pasaron unos 30 segundos antes de que Gaara se hiciera visible, y la construcción de arena se desmoronó después de que el genin de la arena recibiera algunos chorros de agua más. ¿Qué hacemos con él ahora? Preguntó uno de los clones mientras Gaara se ahogaba e intentaba levantarse del suelo de la arena. ¿Matarlo? Era evidente que no le entusiasmaba esa idea. Al líder tampoco le gustaba esa opción. Recordaba la batalla de Lee y ni siquiera estaba seguro de si Gaara lo había hecho a propósito. Parecía más bien que había perdido el control de algo. Reflexionó unos segundos. No, dijo finalmente. Lo cegaremos, lo drenaremos, lo mantendremos empapado. Lo meteremos en una de las piscinas del sótano, a ver si eso detiene su arena. Dicha arena seguía intentando rodear al chico, y cada 30 segundos, más o menos, otro clon tenía que empaparlo de nuevo. Dejaremos la decisión en manos del jefe. Ay ay. Respondieron los 50 clones que lo rodeaban, y 5 de ellos se acercaron al genin. Apenas un minuto después, el chico quedó atado y ciego, y 5 minutos más tarde el grupo regresó a los túneles con su prisionero. Los túneles de Uruara no solo conducían al interior de Konoha. Casi la mitad de las salidas estaban fuera de las murallas del pueblo. En comparación con las que estaban dentro del pueblo, apenas se habían usado, ya que solo los saltadores entraban y salían por ahí. Hasta ahora. Decenas de Kage Bunshin salieron en tropel por todas las salidas al este de la aldea. El punto de entrada de las fuerzas enemigas había sido rastreado allí, y los clones no iban a dejar que se lo pusieran fácil. Las fuerzas de la arena y del sonido tenían campamentos separados, cercanos entre sí pero a cierta distancia. El campamento del sonido estaba casi vacío, ya que habían enviado a todas sus tropas adentro, dejando solo a los invocadores de las 3 serpientes junto con algunos guardias, que eran los más débiles de las tropas del sonido. Se sintieron abrumados al instante. Las fuerzas de la arena eran más profesionales. Tenían exploradores, guardias, médicos y refuerzos bien organizados. Estaban preparados para casi cualquier cosa. Los clones que avanzaban sin cesar seguían golpeándolos como un martillo. No fue una victoria instantánea como la del campamento del sonido, pero pronto se hizo evidente hacia dónde soplaba el viento. La mayoría de los ninjas de élite de la arena estaban dentro de la aldea, y los que quedaban no esperaban una fuerza tan grande pisándoles los talones. Peor aún, parecía que cada enemigo era un clon, lo que significaba que las fuerzas de la arena estaban malgastando energías y perdiendo tropas sin siquiera infligir bajas significativas a cambio. Estaban siendo empujados lentamente hacia Konoha, lo que significaba que tendrían que entrar en la aldea o quedar rodeados con la espalda contra la muralla. Y ninguna de las dos opciones parecía viable. Otokaze lanzó otra ráfaga de viento que hizo estallar a unos 6 clones. 3 lograron saltar por encima del ataque y fueron atacados con ráfagas de viento y shuriken por los ninjas que se encontraban detrás de él. El agujero que había creado se llenó en menos de 5 segundos, y aparecieron más ninjas, clones otra vez, que avanzaron una vez más. Echó un vistazo rápido a su alrededor y logró ver a Yura siendo cegado y luego superado en número. 2 genin y un chuunin rompieron filas para ayudarlo, pero más de esos extraños ninjas los interceptaron. Ahora era el jonin que quedaba a la cabeza. Hizo unos cálculos rápidos mentalmente.
Las fuerzas de apoyo ya habían perdido más de la mitad de sus efectivos, además de los numerosos heridos que aún yacían en el terreno. Las pocas noticias que tenían de la situación en el pueblo no apuntaban a una victoria, sino más bien a que todo seguiría igual que aquí. Estaba claro. Habían perdido. Creían que la hoja era débil, pero solo había sido una actuación. Era evidente que estaban preparados para la invasión. Por lo tanto, como ninja leal de la arena, Otokaze solo tenía una opción. ¡Alto! Gritó. Fuerzas de arena, retírense. Tras un instante, la lucha disminuyó y finalmente cesó. Sorprendentemente, los shinobi de Konoha con esas extrañas máscaras también se detuvieron, aunque seguían listos para el combate. Estaba preparado por si intentaban aprovechar la oportunidad, pero no lo hicieron. No había ningún líder visible, así que se dirigió al clon que tenía delante. ¿Quién habla en nombre de tu grupo? El ninja no dijo nada, solo aplaudió y chasqueó los dedos de diversas maneras. Luego desapareció, y otro clon ocupó su lugar. Este tenía el pelo puntiagudo, que cambiaba de amarillo a rojo a medida que se elevaba, y una corona arcoíris. Su máscara era mitad verde y mitad roja, cortada en diagonal, y lucía una barba tupida visiblemente falsa. Habla, dijo con voz áspera. Negociaría la rendición de las fuerzas de la arena, dijo Otokaze, apretando los dientes. Odiaba lo que hacía, pero no tenía otra opción. Si las fuerzas de la arena no regresaban, su Nagakure estaría perdida. Había clanes pequeños y aldeas menores que no desaprovecharían la oportunidad, así que debía preservar las fuerzas de la arena que pudiera. El ninja coronado hizo más de estos extraños letreros. Suelten las armas. Serán atados y cegados, y luego llevados a puntos de detención separados, explicó a continuación. Otokaze tragó saliva. ¿Qué tal, nuestros heridos? Los ninjas de Konoha miraron a su alrededor. Había más de 20 ninjas de la arena caídos a la vista, y muchos más ocultos entre la multitud de shinobi de Konoha. ¿Quiénes son sus médicos? Médicos de la arena, levanten la mano. Ordenó Otokaze, y alrededor de una docena de manos se alzaron. El shinobi que tenía enfrente asintió. 5 guardias por cada médico. Todos los que sean curados deben ser atados y cegados. Dejaremos que los médicos trabajen tan pronto como todos los demás estén asegurados. Los ninjas que estaban detrás de él comenzaron a moverse, 5 por cada ninja médico. Acepto tus condiciones, dijo el Jonin de la arena, agachándose. Se desabrochó el cinturón, dejándolo caer, y luego juntó ambas manos hacia el hombre que tenía delante. Eran mejores condiciones de lo que esperaba. La mayoría de las aldeas habrían dejado morir a los heridos si no los hubieran rematado en ese mismo instante. Konoha había demostrado hoy su reputación con creces. Era la más fuerte y, a la vez, la más decente. Más ninjas con máscaras extrañas dieron un paso al frente, y las tropas de la arena se desarmaron y capitularon rápidamente. Muchos tenían amigos o aliados heridos o sangrando en el suelo, y todos querían que fueran curados lo antes posible. Vamos, vamos, vamos. Gritó Muremaru a un trío de mujeres acompañadas por 4 Narutos, clones de sombra, evidentemente. Todo el grupo salió corriendo por la salida que él protegía, desapareciendo rápidamente en la calle. Eso era lo que había estado haciendo durante los últimos minutos mientras las distintas peleas llegaban a su fin. Había mantenido esa salida a salvo y cubierta para cualquier civil o ninja herido de la aldea de la hoja que la estuviera usando. Había pensado en unirse a las distintas peleas, pero ya había numerosos clones por todas partes, y no creía que pudiera ser de mucha ayuda. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su puesto ya no era necesario. Desde su perspectiva, las gradas estaban desiertas y las batallas restantes parecían estar bajo control. Kiritori tampoco estaba a la vista, y la zona donde habían estado sentados estaba vacía. Entonces, es hora de buscar otro lugar donde ayudar. Salió del estadio por la misma salida que había mantenido despejada. Encontró la calle frente al estadio segura y patrullada por bunsins disfrazados. No había nada que pudiera hacer allí. Pero así podría tener una mejor perspectiva de la situación. Justo al otro lado de la calle del estadio había un edificio de apartamentos de 7 plantas. Era perfecto para observar gran parte del pueblo desde un solo punto. Corrió directamente hacia la pared, agradeciendo mentalmente a su maestro una vez más por esa técnica. Aliado entrante. Dijo una voz desde arriba mientras despejaba el penúltimo piso, y Muremaru la reconoció como Ichigo tras pensarlo un segundo. El clon masculino llegó a la cima y encontró a Ariko agachada en una de las esquinas del tejado, rodeada de kunais con etiquetas. Ella le echó un vistazo rápido antes de volver la vista hacia las calles.
Buen trabajo ahí abajo, Muremaru, dijo. ¿Lo viste? He estado aquí prácticamente desde que salí del estadio, explicó. He podido observar bien cómo va todo. 2 objetivos. Exclamó Ichigo. 40 grados, 800 metros. Los tengo, respondió el clon femenino. En un instante, 2 kunai desaparecieron del suelo, lanzados en dirección a los 2 enemigos. A juzgar por la ausencia de sonido, Ariko estaba usando una de las técnicas asociadas al Matsuri en las armas que lanzó. A continuación, se oyeron 2 fuertes estruendos sordos en la distancia. Era evidente que tenía la zona bajo control. ¿Hay algún lugar donde puedan necesitar mi ayuda? Preguntó Muremaru. Ariko negó con la cabeza. En realidad no. Los combates están disminuyendo en todas partes, que yo sepa, y lo único que queda es la limpieza. En realidad, solo hay combates de verdad en un único lugar. ¿Cuál es? Ariko no dijo nada, solo señaló directamente al norte. Muremaru pensó que se refería a la arena, pero entonces vio la jaula púrpura en el techo sobre los asientos del caje. ¿Qué es eso? Ni idea, respondió la estudiante de la academia. Estaba ahí cuando llegué. De algo estoy seguro. Su rostro se tornó serio. El Hokage está dentro. ¿Jiji? Respondió Muremaru. Normalmente no habría usado ese término, ya que lo reservaba para el verdadero Naruto, pero la sorpresa lo había hecho pronunciarlo. Ariko simplemente asintió. Naruto viene de camino, añadió Ichigo, señalando hacia abajo. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó Naruto. Un centenar de clones aparecieron a su alrededor, reforzando a los pocos ninjas que aún luchaban. Eso fue lo que Naruto hizo durante la mayor parte de la invasión. Se mantuvo al margen, enviando oleada tras oleada de clones. Claro que sabía luchar, pero era más útil generando cada vez más clones. Para entonces, la arena estaba casi vacía y sus clones estaban terminando las últimas batallas. Iruka ya se había marchado. El maestro había escoltado a un grupo de nobles fuera del estadio, y Monty andaba por ahí, fuera de la vista. Entonces, es hora de ver cómo está Jiji. No había prestado atención a lo que había sucedido en el palco del Kage, pues tenía asuntos más urgentes que atender. Jiji era el más fuerte de la aldea. Podía cuidarse solo. Pero él era la persona idónea para recibir órdenes. Aún no había llegado ni a la mitad del camino hacia sus asientos cuando se fijó en las paredes moradas del techo de la arena. No le gustó nada su aspecto. Al mirar de nuevo, vio que había ambú apostados alrededor, así que subió. Aterrizó a apenas 3 metros del muro y estaba a punto de acercarse más cuando un ambú lo interceptó. Ten cuidado, Uzumaki-san, advirtió la ambú con voz femenina. Las armas que se lanzan allí se convierten en niebla al instante, y otro ninja tuvo que sufrir una amputación tras rozar esta cortina con tanta facilidad. Naruto asintió. No te preocupes, respondió, y realizó un sello de cruz. Un segundo después, aparecieron una docena de copias a su alrededor. Se giró hacia la más cercana. Ya sabes qué hacer. El Bunshin asintió y cargó. Por Konoha. Gritó, embistiendo la barrera de frente. Desapareció al instante al contacto, y sus pocos segundos de recuerdos volvieron a los muchos Narutos. Fuego, exclamó el verdadero Uzumaki, y luego sonrió. Fuego. Gritaron Muremaru y Ariko al unísono desde la azotea en la que se encontraban. La copia masculina comprendió al instante lo que Naruto iba a hacer. Se giró hacia su compañera. Lánzame. ¿Qué? Láncenme al techo del estadio. Gritó. Puedo ayudar desde allí abajo. Pero, comenzó Ariko. No tuvo tiempo de decir nada más. Muremaru hizo un sello con la mano y se transformó en una jabalina. En esa forma, no podía responderle. Agarró a su clon y apuntó. No era muy hábil con ese tipo de arma, pero no necesitaba una precisión milimétrica para ese lanzamiento. Mientras no fallara el techo ni golpeara la jaula morada, todo estaría bien. Da la vuelta después de 300 metros, dijo. Y entonces lanzó. Luego, agarró tantos kunai como pudo sostener en sus manos y esperó. Muremaru no era el único que esperaba que la jaula se derrumbara. Al mirar a sus clones, Naruto supo que habían tenido la misma idea que él. Asintió. Katon. Akiraka Higokui. Invocó, con sus copias en perfecta sincronización. Naruto lanzó su propia esfera, mientras los clones a su alrededor se abalanzaban sobre la barrera, con las bolas por delante. La formación de las 4 llamas violetas era una barrera que reaccionaba incinerando todo lo que entraba en contacto con ella. Sin embargo, no tenía ninguna protección contra técnicas que se alimentaban de llamas.
Tan pronto como la primera esfera hacía contacto, los requisitos de chakra de la barrera se duplicaban. Luego se triplicaban, cuadruplicaban y quintuplicaban a medida que más esferas entraban en contacto. Para la séptima, los 4 del sonido estaban al borde de la inconsciencia. Naruto y sus clones habían creado un total de 12 esferas. La barrera se desvaneció en un instante y todo sucedió de inmediato. Los clones que cargaban despejaron la zona donde había estado la barrera y continuaron su avance. 2 de ellos se vieron arrollados por los árboles y no pudieron detenerse a tiempo. Sus esferas estallaron, incinerando los árboles al instante. Un clon logró redirigir su bola hacia un ninja del sonido que caía. Al contacto, tanto el clon como el ninja se convirtieron en humo mientras las llamas los consumían. Muremaru recuperó su forma humana a escasos metros de la azotea, sin ser visto por nadie que estuviera concentrado en la jaula caída. Redirigió su impulso con una patada y se lanzó hacia los árboles. La esfera de Naruto continuó su trayectoria sin sufrir daños y se encontró en el camino directo de un ninja desconocido de ojos grises que llevaba una cinta en la cabeza de Konoha. No lo alcanzó, ya que el ninja hizo un único sello con una mano y envió una densa oleada de agua para interceptar la esfera. Naruto reconoció la técnica, ya que la había aprendido, y, por lo tanto, al ninja que la utilizaba. ¿Cómo había regresado el segundo Hokage? El contacto entre la pelota y el agua liberó una enorme ola de vapor caliente, ocultando a la vista al ninja de ojos grises, junto con una buena parte del campo de batalla. Pero no desde arriba. Ariko tenía una línea de fuego despejada sobre todos los ninjas que antes estaban en la jaula. El Hokage era fácil de reconocer. El enorme bastón que sostenía era una clara señal. Rápidamente lanzó todo su poder contra los otros 3. Orochimaru fue el único que logró esquivarlo. Los otros 2 ni siquiera reaccionaron al explotar. El Sannin serpiente aterrizó en la cima de uno de los árboles para observar detenidamente lo que sucedía. Los Anbu no esperaban que Naruto derribara la barrera y fueron tomados por sorpresa. En cuestión de segundos, se lanzaron en masa. Para entonces, Naruto acababa de generar un segundo grupo de clones, esta vez 100 en total. Con clones y Anbu acercándose a su posición, Orochimaru se dio cuenta de que su batalla contra su maestro había terminado. Si bien individualmente los Anbu no representaban un peligro, no podía luchar contra todos ellos junto con su sensei. Aún así, eso no significaba que no pudiera asestar un último golpe. Un solo sello de mano del Sannin serpiente lanzó vapor hacia el Hokage para cegarlo, y luego arrojó su espada directamente contra su enemigo mientras este no veía nada. Acto seguido, realizó una gran ruptura para ganar espacio y repeler las numerosas armas que se dirigían hacia él. Muremaru vio la espada del Sannin serpiente volar directamente hacia Sarutobi y reaccionó al instante. Saltó hacia un lado, hacia el arma, y, como le habían enseñado, golpeó su brazo paralelamente a la hoja, pegándolo a ella. Luego, pegó sus pies al suelo. La espada casi le arrancó el brazo, pero Muremaru la soltó antes de que la fuerza pudiera dispersarlo. Al menos logró desviar la espada un poco, y la hoja quedó clavada en un árbol a medio metro de Sarutobi. Orochimaru aún no se había marchado, esperando ver el resultado de su último ataque. Frunciendo el ceño, lanzó otra ráfaga de viento para abrirse paso, acabando fácilmente con un par de clones con su otra mano. Luego perdió dicha mano a la altura del codo. Monty había estado esperando su oportunidad, y el ninja serpiente finalmente se la había brindado. Ahora, dentro de su guardia, el conejo rebotó en su otro brazo, cercenándolo en el proceso, y se abalanzó sobre el cuello de su enemigo. Llegó solo un segundo tarde. Otro Orochimaru salió disparado de la boca del primero, y el cuerpo que quedó explotó. Esta vez, el Sannin no esperó y desapareció en un Shushin. Algunos Anbu lo persiguieron rápidamente, mientras que otros se concentraron en neutralizar a los 2 ninjas que el Sannin había invocado, con la ayuda de los numerosos clones. Naruto echó un último vistazo a su alrededor y luego se sentó a tomar aire, dándose cuenta de que había estado luchando sin parar durante al menos una hora. Las batallas finalmente habían terminado. La invasión había terminado. Próximo capítulo. Sesión informativa posterior.